Laura y Marcos llegaron a Rocaniebla en busca de tranquilidad. La carretera que los condujo hasta allí serpenteaba entre montañas cubiertas de bosques interminables, con árboles que se alzaban como columnas de un templo ancestral. El pueblo se reveló poco a poco, envuelto en una neblina fría, como si se escondiera de los ojos del mundo. Las casas eran de piedra y madera vieja, muchas con tejados cubiertos de musgo. Las calles, embarradas por la constante humedad, tenían pocas huellas humanas, como si sus habitantes caminaran lo menos posible. Los únicos rostros que vieron pertenecían a personas mayores, sus arrugas talladas como mapas de historias no contadas. Las miradas eran esquivas, y aunque las pocas palabras que intercambiaron con los aldeanos parecían cordiales, había algo inquietante en sus sonrisas que no llegaban a los ojos. Esa tarde, mientras Laura organizaba la pequeña cabaña que habían alquilado, Marcos decidió salir a buscar pan. «Regreso pronto», prometió, mientras tomaba su chaqueta. Laura, distraída, apenas levantó la mirada de las maletas. Pasaron las horas. El sol comenzó a descender y la cabaña se llenó de sombras. Laura miró el reloj. Marcos llevaba fuera más de lo necesario. Pensó que tal vez se había detenido a conversar con alguien, o que el pueblo, más grande de lo que parecía, le había dificultado encontrar la tienda. Pero cuando cayó la noche, su preocupación comenzó a crecer como un peso en el pecho. Al principio, trató de mantener la calma. Salió al umbral de la cabaña y llamó su nombre, esperando que el eco le devolviera alguna señal. Solo obtuvo silencio. El aire era gélido y una niebla espesa comenzaba a descender. Tomó su chaqueta y una linterna antes de aventurarse en las calles. El pueblo parecía otro lugar bajo la luz tenue de la luna. Las casas, antes simplemente viejas, ahora parecían vacías y hostiles. Tocó la puerta de la tienda que Marcos mencionó, pero nadie respondió. Varios aldeanos la miraban desde las ventanas o la sombra de sus portales, pero cuando se acercaba a preguntar, sus respuestas eran esquivas o inexistentes. «¿Ha visto a mi esposo? Se llama Marcos. Salió hace horas por aquí», preguntó a un hombre que caminaba con un bastón. El hombre levantó la mirada, mostrando unos ojos que parecían cansados de la vida. «Es mejor no andar solo por aquí de noche, señorita», dijo, antes de alejarse sin añadir más. Cada respuesta o mirada evasiva no hacía más que intensificar su angustia. Finalmente, cuando estaba a punto de rendirse, una voz quebrada se alzó desde un rincón oscuro de la calle. «¿Buscas algo, niña?», dijo una anciana que emergía de las sombras, envuelta en un chal oscuro. Su rostro apenas era visible bajo la luz de la luna. Solo media cara se mostraba, surcada por arrugas profundas. «Sí, estoy buscando a mi esposo, Marcos. Salió esta tarde, pero no ha regresado. ¿Lo ha visto?», preguntó Laura, aferrándose a una pequeña esperanza. La anciana no respondió de inmediato. En cambio, sonrió débilmente, mostrando unos dientes amarillentos. Dio un paso adelante, y antes de que Laura pudiera retroceder, la tomó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Tienes una energía muy especial, niña. Una vitalidad que no debería desperdiciarse», susurró, mientras sus dedos, como garras, se cerraban en torno a su muñeca. Laura intentó soltarse, pero la anciana sacó algo que brilló fugazmente bajo la luz de la linterna. Un pequeño objeto metálico que usó para hacerle un corte en el brazo. Laura gritó mientras la mujer recogía cuidadosamente la sangre en un frasco diminuto. «Suéltame», gritó, desesperada, forcejeando hasta lograr zafarse. Sin mirar atrás, corrió a toda velocidad, adentrándose en el bosque que rodeaba el pueblo. El frío la envolvía.
pero su mente solo podía concentrarse en el pánico. Las ramas de los árboles rasgaban su piel mientras corría a ciegas. Tropezó y cayó al suelo embarrado, pero pronto se levantó, impulsada por el miedo. Finalmente, cuando sus fuerzas comenzaron a flaquear, se detuvo y miró a su alrededor. La neblina se espesaba y la oscuridad parecía viva, palpitante. Al iluminar el suelo con su linterna, vio algo que la detuvo en seco. Un zapato que reconoció al instante. Era de Marcos. A su lado había marcas extrañas en el suelo, como si algo o alguien lo hubiera arrastrado hacia las profundidades del bosque. Más allá, símbolos tallados en los troncos de los árboles parecían señalar un camino. Un sudor frío recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que aquello no era una casualidad. Alguien o algo había planeado todo esto desde el principio. Laura estaba atrapada en una pesadilla, y las respuestas que buscaba solo podían llevarla a un horror mayor. Laura se quedó inmóvil, su respiración agitada formando pequeñas nubes en el aire helado del bosque. La linterna temblaba en su mano mientras enfocaba el zapato de Marcos. La certeza de que algo terrible le había sucedido se asentó en su pecho como una losa. Se inclinó para recogerlo, pero al hacerlo notó algo más. Un rastro. El barro estaba marcado por líneas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia lo más profundo del bosque. Las huellas eran borrosas, parcialmente borradas por la humedad, pero las siguió con cautela. El silencio a su alrededor era antinatural, roto solo por el crujir de hojas bajo sus pies y el distante aullido de algún animal nocturno. A medida que avanzaba, los símbolos tallados en los árboles se hacían más frecuentes. Eran formas geométricas entrelazadas con dibujos de rostros que parecían gritar de dolor. Laura sintió un escalofrío. Esas marcas no eran casuales. Algo en su diseño le producía náuseas, como si su sola existencia fuera una afrenta a la naturaleza. Tras caminar unos minutos más, llegó a un claro. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas rotas, pero en el centro había algo que la hizo retroceder instintivamente. Un altar rudimentario hecho de piedra, cubierto con telas desgarradas y velas consumidas. Sobre él, manchas oscuras que Laura supo de inmediato que eran sangre. Junto al altar, un pequeño montón de objetos personales descansaba como una macabra ofrenda. Reconoció entre ellos la cartera de Marcos. Laura se acercó con cautela, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba. Al recoger la cartera, vio algo que hizo que se le cortara la respiración. Dentro estaba su identificación, pero la foto parecía desgastada, como si alguien hubiera estado observándola obsesivamente. Un ruido la sacó de su trance, un crujido, como si alguien hubiera pisado una rama a poca distancia. Laura apagó la linterna rápidamente y se escondió detrás de un árbol, tratando de controlar su respiración. A través de las sombras vio a varias figuras acercándose al altar. Eran los aldeanos. Aunque antes los había visto encorvados y arrugados, ahora se movían con una energía inquietante. Algunos parecían más jóvenes, aunque sus rostros todavía conservaban una rigidez cadavérica. En el centro del grupo, la anciana que había atacado a Laura lideraba el camino, sosteniendo el frasco con su sangre. «La sangre es fuerte, está llena de vida», dijo la mujer, alzando el frasco. Su voz resonaba como un eco, mezclándose con un cántico bajo que los demás aldeanos comenzaron a entonar. Laura observó, paralizada por el horror, mientras colocaban el frasco sobre el altar. Los cánticos aumentaron de intensidad, y uno de los aldeanos trajo un recipiente más grande, decorado con las mismas marcas de los árboles. Cuando lo abrieron, Laura vio algo que la llenó de pavor.
Era el cuerpo de Marcos, pálido y flácido, como si le hubieran drenado toda su energía vital. No pudo contener un grito ahogado, pero fue suficiente para llamar la atención de uno de los aldeanos. Sus ojos se clavaron en ella como dagas. Laura corrió antes de que pudieran atraparla, adentrándose nuevamente en el bosque. Escuchó gritos y pasos persiguiéndola, pero no se detuvo. Finalmente, llegó a un riachuelo y se escondió bajo un grupo de rocas cubiertas de musgo. Mientras trataba de recuperar el aliento, recordó los murmullos del pueblo, las miradas furtivas y las palabras de la anciana. La juventud debe ser devuelta. Todo tenía sentido ahora. El pueblo sobrevivía robando la vitalidad de otros. Los sacrificios eran necesarios para rejuvenecer a sus habitantes, condenados de otra forma a una lenta muerte. Laura no sabía cuánto tiempo pasó escondida. Cuando los pasos se desvanecieron, salió de su escondite y decidió regresar al pueblo, movida por una mezcla de ira y desesperación. No podía abandonar a Marcos, aunque ya supiera la verdad de su destino. Al llegar, el pueblo estaba sumido en un silencio absoluto. Las calles vacías parecían incluso más siniestras bajo la luz de la luna. Sin embargo, notó algo extraño. Algunas de las casas que antes parecían viejas y descuidadas, ahora se veían extrañamente renovadas. Las ventanas relucían y las paredes estaban menos agrietadas. Laura se dirigió a la plaza central, donde encontró algo que la dejó sin palabras. Los aldeanos, ahora con cuerpos jóvenes y rostros lozanos, celebraban en torno a una hoguera. Sus risas resonaban en la noche, pero sus ojos aún conservaban un vacío aterrador. Fue entonces cuando sintió una mano sobre su hombro. Antes de que pudiera reaccionar, fue golpeada por la espalda y todo se volvió negro. Laura despertó con un dolor punzante en la cabeza y un frío que le calaba los huesos. Abrió los ojos lentamente, encontrándose tumbada en el suelo de piedra de lo que parecía ser una vieja cripta. Las paredes estaban decoradas con símbolos tallados, similares a los del bosque, pero aún más intrincados, como si cada línea contara una historia de sufrimiento y oscuridad. Velas colocadas en soportes de hierro iluminaban la sala con una luz mortecina que hacía bailar las sombras en los muros. Intentó moverse, pero sus manos y pies estaban atados con cuerdas gruesas. Luchó contra sus ataduras, pero solo logró lastimarse las muñecas. En medio de su desesperación, escuchó pasos. La puerta de madera al final de la cripta se abrió con un chirrido, y la anciana que la había atacado entró, seguida por un grupo de aldeanos. «Eres especial, niña. Lo noté desde el momento en que llegaste al pueblo», dijo la mujer, caminando hacia Laura, con una sonrisa que era más una mueca de satisfacción. «Déjenme ir. ¿Qué quieren de mí? ¡Ya tienen a Marcos!», gritó Laura, forcejeando. La anciana se agachó, acercándose tanto que Laura pudo sentir su aliento rancio. «Tu juventud es un regalo demasiado valioso para desperdiciarlo. Marcos nos ha devuelto una parte de la vitalidad que necesitamos, pero tú eres la clave para prolongar nuestra existencia». La anciana se incorporó y levantó las manos. Los aldeanos comenzaron a cantar nuevamente, sus voces profundas y guturales llenando la cripta con un sonido que hacía vibrar las paredes. Laura observó horrorizada cómo colocaban un frasco con su sangre sobre un altar en el centro de la sala, junto a otros recipientes similares que parecían contener fluidos vitales de otros sacrificios. «El ritual está casi completo», dijo la anciana. «Solo falta el toque final». 2 aldeanos se acercaron y la levantaron a la fuerza, llevándola hacia el altar. Laura luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. La ataron a la superficie de piedra
y la anciana sacó un cuchillo ritual decorado con símbolos similares a los de las paredes. «No puedes detener esto. No puedes huir. Esta es la forma en que hemos vivido durante siglos. Tu sacrificio es inevitable». Laura gritó, su voz mezclándose con los cánticos. Pero justo cuando la anciana levantaba el cuchillo, un estruendo sacudió la cripta. Una ráfaga de viento helado apagó algunas velas, y las llamas de las restantes parpadearon violentamente. Los aldeanos se detuvieron, mirando a su alrededor con temor. Laura aprovechó la confusión y pateó a uno de los aldeanos, logrando soltarse parcialmente de las ataduras. Rodó fuera del altar y corrió hacia la salida, con las cuerdas todavía enredadas en sus manos. La anciana gritó órdenes, y los aldeanos comenzaron a perseguirla. Subió unas escaleras estrechas que la llevaron fuera de la cripta, pero se encontró nuevamente en el bosque. La luna, alta y brillante, iluminaba el camino. Corrió sin rumbo, esquivando ramas y raíces, escuchando los pasos de sus perseguidores cada vez más cerca. Entonces llegó a otro claro, donde encontró un árbol masivo y retorcido, con raíces que sobresalían como garras. En su base vio algo extraño, una serie de objetos colocados en un círculo, como si fueran las herramientas del ritual. Allí también estaba el frasco con su sangre, aparentemente dejado atrás en la confusión. Sin pensarlo, tomó el frasco y lo lanzó contra el árbol. El vidrio se rompió en 1000 pedazos y un grito inhumano resonó en el aire. Los aldeanos que acababan de entrar en el claro se detuvieron en seco, sus rostros llenos de terror. El árbol comenzó a temblar y del suelo brotaron raíces que se alzaron como serpientes, golpeando a los aldeanos y desgarrando el aire. Laura aprovechó el caos para seguir corriendo, alejándose lo más rápido que podía. Sin embargo, cuando pensó que estaba a salvo, una figura emergió de las sombras delante de ella. Era la anciana, pero su apariencia había cambiado. Su rostro estaba deformado, como si la ruptura del frasco hubiera revelado su verdadera naturaleza. «¿Creíste que podías escapar?», gritó la anciana, levantando un nuevo frasco. Antes de que Laura pudiera reaccionar, la mujer lo arrojó al suelo, liberando un humo denso que la envolvió por completo. Laura despertó al día siguiente en el pueblo, sentada en una silla frente a una ventana. Su cuerpo se sentía extraño, pesado, y al mirarse las manos, soltó un grito ahogado. Sus dedos estaban arrugados, su piel flácida, y su cabello ahora era completamente blanco. Se levantó lentamente, mirando su reflejo en un espejo. Era una anciana. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, llenos de pánico y desesperación. La puerta de la cabaña se abrió, y un hombre de rostro joven entró con una sonrisa. Lo reconoció de inmediato. Era uno de los aldeanos que había visto en la cripta, pero ahora parecía lleno de vitalidad. «Bienvenida a nuestra comunidad», dijo, inclinando la cabeza. Laura comprendió entonces que el ciclo no se detendría. Ahora era parte de ellos, condenada a robar la juventud de otros para recuperar lo que le habían arrebatado. Los días pasaron lentamente para Laura, que ahora habitaba el cuerpo de una anciana. Cada vez que miraba sus manos deformadas por el tiempo, o sentía el peso de su nuevo cuerpo, una mezcla de ira y desesperación la consumía. Estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar, en un pueblo que devoraba a los suyos y se alimentaba de los desprevenidos que llegaban buscando un refugio. Las calles de Rocaniebla se habían transformado ante sus ojos. Donde antes veía casas viejas y habitantes achacosos, ahora todo parecía renovado y lleno de vida. Los aldeanos, ahora jóvenes y vigorosos, le sonreían de forma perversa,
como si disfrutaran de su tormento. Laura, en cambio, era invisible para ellos, una anciana más en el paisaje sombrío del pueblo. Intentó huir varias veces, pero cada intento terminaba en fracaso. Los caminos siempre la devolvían al mismo lugar, como si el pueblo estuviera vivo y no la dejara ir. Además, su cuerpo envejecido no le permitía moverse con la misma rapidez o fuerza que antes. Una tarde, mientras recorría el bosque en busca de alguna forma de escapar, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Una mochila cubierta de barro. Era de Marcos. Al abrirla, encontró dentro una fotografía de ambos, tomada durante un viaje anterior. La imagen era un recordatorio cruel de la vida que habían compartido y que ahora estaba perdida para siempre. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras abrazaba la mochila. Pero entonces, una voz familiar la sacó de su lamento. «Es un ciclo, Laura. Es la única forma de sobrevivir aquí». Laura se giró lentamente y vio a la anciana que había iniciado su pesadilla. Pero ya no era una anciana. Ahora era joven, su piel tersa y sus ojos brillantes. «¿Por qué a nosotros?», preguntó Laura con la voz quebrada, incapaz de contener la ira. «¿Por qué nos hicieron esto?». La mujer se acercó lentamente, su mirada llena de una extraña mezcla de compasión y orgullo. «Porque necesitábamos lo que ustedes tenían, su juventud, su energía. No lo entiendes ahora, pero lo harás con el tiempo. Este lugar es un ciclo eterno. Los que pierden deben aprender a ganar». Laura apretó los puños. «Nunca seré como ustedes. Nunca haré lo que me hicieron». La mujer sonrió. «Eso decimos todos al principio, pero el tiempo cambia las cosas, Laura. Cuando veas que tu cuerpo se desmorona y sientas que la muerte se acerca, harás lo que sea necesario para recuperarlo». Con esas palabras, la mujer desapareció entre los árboles, dejándola sola con sus pensamientos. Esa noche, Laura fue llevada por los aldeanos a la plaza central, donde el ritual de rejuvenecimiento había tenido lugar semanas atrás. Esta vez, sin embargo, no era una víctima, sino una observadora. Los cánticos resonaban en el aire, y los rostros jóvenes de los aldeanos brillaban con una vitalidad inquietante. En el centro de la plaza, un hombre y una mujer, jóvenes y asustados, eran empujados hacia el altar. Laura intentó apartar la mirada, pero no pudo. Sus ojos se encontraron con los de la mujer, y el miedo en ellos era un reflejo del que ella misma había sentido no mucho tiempo atrás. Cuando el ritual terminó, Laura se apartó de la multitud, incapaz de soportar lo que había presenciado. Pero algo dentro de ella comenzó a cambiar. Recordó las palabras de la mujer en el bosque. «Cuando veas que tu cuerpo se desmorona, harás lo que sea necesario». Días después, mientras se miraba en el espejo, notó algo diferente. Su piel, aunque aún envejecida, parecía menos flácida. Sus ojos tenían un brillo que no había estado allí antes. Comprendió entonces que el ciclo no solo le había quitado, sino que también le había dado algo, una oportunidad. Una semana después, cuando una nueva pareja llegó al pueblo buscando tranquilidad, Laura fue la primera en recibirlos. «Bienvenidos a Rocaniebla», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Espero que disfruten